sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pido. Corazón rendido, el Señor no desprecia. Un corazón humillado y rendido, el Señor no lo desprecia. Gracias, Padre. Te animas a levantar tus manos y decir: aquí estoy. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos llegar delante de tu presencia y poder levantar nuestras manos, Señor, delante de ti y reconocer, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres nuestra mejor elección. Gracias porque podemos venir a ti. Levantamos nuestras manos. Pues tú todo lo diste. Gracias. Aquí estoy. Mi alma a ti entrego. Tuyo soy, Señor. Levanta tus voces también y declárale: aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo soy, Señor. Digno de recibir toda la gloria. Y a Él ministramos alabanza, gloria, honor. Aleluya, Rey. Te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué lindo poder encontrarnos juntos, y la palabra de Dios es fiel cuando dice que allí donde hay 2 o 3 está en medio y Él derrama su bendición y vida eterna. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Dios está en medio de nosotros. Tome su asiento. Gracias a los hermanos por guiarnos en este tiempo de alabanza y de oración, en la cual podemos nosotros estar proclamando con nuestros labios, con nuestras bocas, que el Señor vive, que el Señor reina, que Él tiene el control. ¿Usted lo cree? ¿Sí? Saludamos a cada uno de los hermanos que llegaron esta mañana y te felicito. Hoy somos menos porque hay gran parte del grupo de mujeres que están en un retiro, así que vuelven esta noche y seguramente esta noche vamos a estar teniendo un culto de celebración junto con los demás hermanos. Pero damos la bienvenida a cada uno de ustedes y saludamos. ¿Hay alguien que esté aquí por primera vez? Queremos saludarlo. Levante la mano. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿Cómo lo recibe la iglesia? ¿Sí atrás? Bienvenidos. Bienvenidos, amigos. Qué lindo poder compartir este tiempo con ustedes. Y también saludamos. Así estábamos mirando que salimos en vivo por internet. Así que si usted tiene algún familiar o alguien que quiere invitarlo, invítenlo a que a través de la página de Red de Salvación de Facebook
podemos estar allí saludando, así que llegamos al mundo. ¡Qué privilegio! Esto es un tiempo en el cual nosotros creemos que Dios está trayendo su bendición para nuestra vida. Cercano está el Señor para todos los que le invocan y los que le invocan de veras. Y nosotros nos hemos congregado en este lugar porque nos reconocemos necesitados de su amor y de su gracia. Por lo menos en mi caso. ¿Su caso también es así? ¿Sí? ¿Usted necesita de Dios? Y en esta mañana quiero compartir un pasaje que conocemos mucho, pero que Dios va a traer a nuestra vida una bendición. En la palabra de Dios, en el libro de San Juan, capítulo 11, yo voy a comenzar leyendo el final y después vamos a estar viendo el principio. Y tiene que ver con la resurrección de Lázaro. ¿Tiene allí en su Biblia? Sí, si no lo leemos allí, o si tiene su aplicación en el celular, puede leerlo. No los mensajes de texto, sino el Face, no. Leemos allí la palabra. Y dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Hasta allí el pasaje primeramente. Qué hermoso pasaje en el cual nosotros vemos el final de la historia, en la cual vemos que el Señor resucitó un muerto. Y allí estaba Lázaro, que después de haber muerto es resucitado. Pero los periodos antes, los días anteriores, aún las horas antes a esto, habían sucedido cosas que tienen que ver con algo que seguramente nosotros podemos aprender. La resurrección de Lázaro, la palabra de Dios lo menciona, que tenía que ver con un propósito de parte de Dios, con un propósito divino. Y no solamente para que muchos pudieran creer, como nosotros lo estábamos leyendo allí, sino que aún Lázaro era una de las familias que eran amigos de Jesús, junto con Marta y María, que eran también hermanos. Allí estaban y eran una de las familias que recibían a Jesús en su casa, y eran amigos de Jesús, tenían intimidad y amistad. Y allí estaba, y Lázaro, que era una de las personas a quien Jesús amaba, pues nosotros vamos a ver reflejado en la palabra de Dios que menciona esto, era una persona que allí tenía, no era uno de los discípulos, no era una de las personas importantes, quizás reconocida, no se lo menciona en otras áreas de la vida en la cual mencionaran que fuese un personaje importante, un predicador. Pero a causa de esto, cuando Jesús menciona unos versículos antes que vamos a leer, dice que la palabra de Dios, que a causa de que Él resucitó, Él comenzó un tiempo de testimonio, a tal punto que dice en el capítulo 12 que habían complotado no solamente matar a Jesús, sino también a Lázaro. El tiempo en el cual este hombre que resucitó entre los muertos tenía que ver con un propósito de Dios para un extendimiento del reino. Pero en este pasaje nosotros encontramos que hay mucho para aprender. Nosotros no solamente aprendemos de confianza, de petición, de fe, de propósito de Dios, de saber esperar. Y bueno, todo esto tiene este capítulo en el cual vemos relatado todo este suceso del cual Lázaro resucita. Y yo quiero llevarlo al versículo 1 y vamos a comenzar allí y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque hay tanto para poder compartir, pero quiero que en esta mañana usted pueda ser desafiado a poder estar teniendo una visión distinta con respecto a lo que nosotros podemos creer. Hay una palabra que se refiere, que tiene que ver con creer. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Allí encontramos que una de las primeras cosas que se mencionan eran que frente a una necesidad, Marta y María, que eran conocedores y que eran amigos, sabían a quién poder recurrir, y tiene que ver con una petición. Y nosotros nos encontramos muchas veces en situaciones en las cuales vivimos difíciles. ¿A quién recurre usted? ¿A dónde es que va cuando tiene una situación difícil? Vivimos dentro de un mundo en el cual tratamos de encontrarle solución a casi a todas las cosas. Buscamos por todos los medios hacer el esfuerzo para que una situación cambie, sea renovada, sea sanado, ¿no? Este es un tiempo en el cual, a través del avance de la tecnología en la medicina, uno busca que frente a una enfermedad, todos los medios para que a través de los profesionales de estudio, sea en un país o en otro, uno busca una solución. Uno busca estar queriendo poder tener el mejor programa, el mejor tratamiento, el mejor medicamento. Entonces uno busca, o frente a cualquier otra situación en este tiempo, sea de conflicto, de necesidad, busca verdaderamente solucionar un problema. Y aquí había un problema en el cual Marta y María tenían su hermano que estaba muy enfermo. Y ellas estaban angustiadas. La palabra de Dios no menciona si había algún otro familiares, pero aparentemente era una familia que era reconocida no solamente porque Jesús había visitado sus casas, ellos habían dado testimonio en su hogar, sino que después vemos que muchos judíos iban a saludar allí. Así que eran personas que eran conocidas. Pero frente a una necesidad, Marta y María se acercan a Jesús, y nosotros podemos aprender que frente a una necesidad, que no sabemos a quién recurrir, Jesús es la mejor opción. Y que sea tu única opción, que nosotros frente a una necesidad, sea la cual sea, podemos estar teniendo esfuerzos, pero nuestra preocupación siempre va a estar por si va a resultar. Y nosotros vamos a ser desafiados en esta mañana a poder creer que Dios es un Dios que todavía obra, es un Dios de imposible. Hoy nosotros lo declaramos, esta canción que hoy cantábamos, decimos que Él actúa en lo imposible. No me guío por lo que siento, no me guío por lo que veo, sino que por fe nosotros creemos y andamos. No andamos por vista, no andamos por sentimiento. Y esto es contrario a lo que seguramente vos habías estado pensando, o lo que la gran mayoría de las personas piensan. Porque así lo siento, así lo hago. O porque si no lo veo, no lo creo, no lo voy a avanzar. Pero nosotros somos desafiados a actuar en base a la palabra de Dios, por fe, creyendo. Y esto va a ser un desafío, porque nosotros nos damos cuenta que frente a circunstancias que nos tocan vivir, no siempre Jesús es la primera opción. No siempre lo que Dios quiere hacer, nosotros lo tomamos en cuenta. Comúnmente llegamos a los pies de Jesús cuando ya está pasado el tiempo, y nosotros nos vamos a encontrar aquí cuando que ya una situación, cuando se desborda, nos acordamos de Dios. Pero quiero invitarte a que vos puedas estar reflexionando. Si hay alguna situación en tu vida en la cual te estás preocupando, te causa angustia, tristeza, Jesús es la mejor opción, y que sea tu mejor opción. Y Marta y María habían enviado a Jesús así con el mensaje en el cual le decían: el que amas está enfermo, te necesita. Señor, ve aquí, el que ama está enfermo. Y esta es una situación en la cual nosotros tenemos que tener seguro. Dio su vida Jesús en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Cuántos pueden decir: Dios me ama? ¿Sí? Diga de vuelta: Dios me ama. ¿Sí? Esto es una verdad que la palabra de Dios lo dice, Él lo ha dicho, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que dijo. Él dio su vida por cada uno de nosotros porque nos ama. Nos amó con profundo amor, con amor eterno, con un amor incomprensible. Aun cuando no éramos merecedores, aunque éramos merecedores de castigo, dice la palabra de Dios que Él nos amó de tal forma que envió a su Hijo a morir en la cruz. Lo celebrábamos la semana pasada, en las Pascuas.
Y nosotros declaramos que hay un amor de parte de Dios sobre nuestras vidas que nos llevan a que nosotros podamos alcanzar la atención de Dios frente a una necesidad. Dios atiende, inclina su oído, hace su mirada hacia nosotros porque Él nos ama. Esta es una realidad y esto es un concepto que tenemos que tener bien asimilado. No, Dios no se acuerda de mí. Muchas veces el enemigo va a venir con esta mentira de decir, no, vos no sos una persona en la cual Dios te ama. Dios, como por tus equivocaciones, por tus pecados, porque no venís los domingos a la iglesia, porque no sé cuántas excusas va a poner el enemigo sobre nuestra vida. Y creemos que no somos amados de Dios, pero dice que Dios nos ama de tal forma que Él entregó su vida. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si eso no es amor, el mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos, dice la palabra de Dios, Jesús fue el que dio su vida. Y Lázaro era una de las personas a la cual Jesús amaba. Y acá María y Marta le decían, no necesariamente les tuvo que decir el nombre, porque envió unos mensajeros, sino que les dijo, aquel a quien tú amas está enfermo. Y esta es una situación en la cual nosotros tenemos que tener pendiente. Jesús nos ama. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermoso pasaje, hermoso versículo, hermosas palabras que dijo Jesús. Pero en el momento en el cual a nosotros nos toca, no es tan lindo. Que esto que me está pasando, que me causa dolor, que me causa tristeza, que me causa angustia, es para la gloria de Dios. Aquellas personas que les cuesta creer en Dios, dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite los problemas? El hambre en el mundo. ¿No? Estas son las preguntas que se hace el mundo. Y nosotros podemos encontrar que frente a unas circunstancias que nos toca vivir, hay propósito. Acá nosotros leímos recién el final de la película. El propósito de Dios tenía que ver no solamente con que lo iba a resucitar y que lo iba a utilizar para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero cuando nos toca a nosotros vivir una circunstancia difícil, nosotros no tenemos el final de la película, tenemos como sabemos, pero nos cuesta creer. Y esto es algo en el cual nosotros queremos que en esta mañana podamos estar reflexionando. Yo creo en Dios de todo corazón. ¿Le creo a Dios lo que me dice? Los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Pero hay algo que siempre, una frase que escuchaba alguna vez, decía, creo que creo. Es eso. Cuando nosotros decimos yo creo en ti, es la canción que cantábamos, es una declaración que hacemos. Pero muchas veces el yo creo, tiene una carga de duda tan grande. Creo que puede ser como poniendo duda, no confirmando y declarando que sí, lo estoy creyendo, tengo fe que va a suceder, creo que esto va a suceder así. Creer tiene que ver con la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que aún no vemos, convicción de que va a venir. Esto es creer. Usted se para en la parada del micro y espera el colectivo y cree que va a pasar por ahí, porque está parado en la parada correcta, en el lugar correcto, y allí va siempre aquí para el colectivo. Entonces usted cree, sí, va a venir. Alguien le pregunta, ¿va a venir? Sí, usted cree que viene, porque sucede. Y cuando la palabra de Dios dice que Él va a hacer una cosa, es Dios de imposible, es todopoderoso, nosotros creemos que esto que te sucede es para la gloria de Dios. ¿Creo o creo que creo? Pongo en duda lo que la palabra de Dios me dice. Tenemos una realidad que casi todos vivimos, en la cual vivimos inmersos dentro de un mundo en el cual la duda y el temor está inundando nuestras vidas. Y quiere inundar nuestras vidas. Y quiere hacernos dudar y quiere hacernos temer. El enemigo busca eso. Frente a una ley espiritual, una sentencia de Dios, frente a una orden de Dios, nosotros dudamos. El nombre de Lázaro tiene que ver con esto de que Dios es mi Salvador. Uno de los significados es Dios es mi Salvador.
Y Lázaro, seguramente estando en su situación de enfermedad, no sé si estaba pensando en que Dios lo iba a salvar o no. Pero las mujeres sí sabían, tenían esta convicción. Pero aún frente a circunstancias, lo que nosotros vemos, muchas veces creo. Hay duda en mi corazón, hay una situación en la cual no puedo estar teniendo por firme. Y cuando dice la palabra de Dios, Jesús mismo lo dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahí nosotros declaramos, creo que Dios me va a sanar, creo que Dios me va a sacar de esta, creo que Dios me va a liberar, pero un creo que tiene duda, un creo con que nosotros postergamos. Y frente a una situación así Jesús dijo, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, y cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo me imagino la situación de estas mujeres cuando el mensajero trajo el mensaje. Sí, le dije que estaba enfermo, pero se quedó, no vino conmigo. Había decepción, había creencia, había algo allí en el cual podía sostener la fe. Muchos no se ponen de acuerdo seguramente con este pasaje. Jesús no estaba en Jerusalén, que estaba a 3 horas de Betania, donde vivían, sino que en el capítulo anterior menciona que estaba del otro lado del río Jordán. Eso es a un día de viaje. Así que estaba quizás más lejos. Algunos dicen que sí, estaba en Jerusalén, y cuando Jesús menciona aquí, dice, vayamos a Judea, se va a una región que está más lejos de Betania. Y dice, frente a circunstancias así, en la cual vemos que el Señor no responde inmediatamente, así es nuestra fe decae. Nuestra duda comienza a estar. ¿Querrá Dios salvarme, liberarme de esta situación? ¿Querrá Dios sanarme? Y nosotros necesitamos en esta mañana tener presente que Dios es un Dios que cumple con su propósito y hace todo lo que sea, la voluntad de Dios es para nuestro bien. Y dice que asimismo, y después de esto le dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas para allá. Y Jesús respondió, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí hay una situación en la cual Jesús no solamente no va, sino que quiere ir a otra región. No tiene aclarado cuánto tiempo pasó. Y allí hay un momento en el cual Jesús recibe su espíritu, o tiene la seguridad de que Lázaro ha muerto, y se lo comparte a sus discípulos. Ahora sí, vamos, duerme, le dice Jesús. Y entonces los discípulos creen que está descansando y que va a sanar, que no es necesario ir. Pero Jesús les dice claramente, no, murió. Vamos ahora para que podamos estar, dice, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. No podían entender cuál era la dimensión del problema. Ellos estaban con Jesús a una distancia, a distancia de Jesús, de Lázaro. No podían saber qué era lo que tenían. Aún comprendían las palabras de Jesús, que decía que estaba muerto. Tomás le dice, vamos para que muramos con él.
quizás estaban pensando en una situación de entrega, en una situación en la cual no podía salir, iba a despertar, iba a recibir bendición. Ellos estaban pensando de que Lázaro estaba bien, de que había sanado. Por cuanto Jesús no se había preocupado tanto, no había ido inmediatamente, sabiendo ellos de que era amado, no había ido. Los discípulos estaban allí, pero Jesús le dijo también a ellos, hombres que estaban con Jesús todo el día, dice, me alegro que no hayan estado, dice, para que creáis, para que ustedes puedan creer. Los discípulos tenían falta de fe también. Los discípulos que estaban con Jesús no podían creer lo que iba a suceder. Jesús había hecho milagros y prodigios, había hecho sanidades y liberaciones en las cuales eran asombrosas. Y los discípulos a sí mismos también, a causa de lo que veían y lo que podían sentir, tenían duda. Vamos nosotros también para que muramos con Él, decía Tomás. No sabía lo que decía, no estaba teniendo presente esto. Entonces Jesús se dirige a Betania, una localidad que estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, y dice la palabra de Dios, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Por esto la situación que yo les compartía, no se sabe si Jesús había viajado más lejos, si venía más lejos. Cuando Jesús le avisan, Él se detuvo 2 días, pero la palabra de Dios dice que cuando llegó Lázaro hacía 4 días que estaba muerto. Así que entre que le avisan y entre que llega, algunos dicen que estuvo entre 6 y 7 días. Pasó un lapso. Algunos dicen que el mismo momento en que le avisan es cuando Lázaro había muerto. Pero ya habían pasado, cuando Jesús llega allí, hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Frente a una circunstancia en la cual nosotros nos es difícil y clamamos a Dios, nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos urgencia. Frente a una necesidad, nosotros clamamos de todo corazón para que Él actúe en lo que nosotros podemos ver como que pueda ser posible. Nosotros buscamos las posibilidades de que Dios pueda actuar. Y Dios no se maneja con las posibilidades, con los factores que nosotros podamos ser. Nosotros, hoy le mencionaba con respecto frente a una enfermedad, nosotros creemos que bueno, en este un tiempo en el cual hay avance en la medicina, en la cual hay posibilidades para que ese tumor pueda ser extirpado, esa enfermedad pueda ser sanada, hay nuevos medicamentos. Nosotros contamos con que Dios va a actuar, pero contamos las posibilidades que presenta el mundo para que Dios actúe. Nosotros creemos en esto. Pasó una situación en la cual, estando en un trabajo, mi ingreso era poco, no me alcanzaba. Entonces yo, aunque rogaba y oraba a Dios, Señor, incrementa mis ingresos, contaba con las posibilidades que pudiera suceder para que pudiera tener más ingresos. O me daba un aumento de sueldo, o subía un escalafón, una categoría en mi trabajo, alcanzaba una jefatura. Y yo durante mucho tiempo estuve haciendo esto. Aumento de sueldo no había, no hacía bastante tiempo que no había recomposición salarial, entonces mi sueldo estaba estancado. Entonces la posibilidad era que Dios actúe para que yo pudiera alcanzar una jerarquía y pudiese cobrar más. Esto era mi pensamiento, con el cual yo hacía todo lo posible para poder alcanzar una jefatura. Y todo mi esfuerzo estaba allí porque yo oraba, Dios me va a dar un mejor ingreso, yo voy a tener todo lo suficiente. Pero fue alta mi frustración aún cuando me esforcé, hice todo lo que tenía que hacer frente al lugar donde trabajaba. Inclusive yo estaba ocupando un cargo jerárquico, pero no me estaban pagando por tal. Entonces ya lo había pedido, le había reclamado. Hubo una reunión del consejo donde trabajaba. Entonces una noche, en una reunión de ellos dijeron, sí, vamos a darle la categoría, porque me habían pasado el dato de quienes estaban trabajando allá. Mirá, te van a dar la categoría. Pero en esa noche no habían podido tomar la decisión completa porque no estaba todo el consejo directivo reunido. Pero ya era algo que estaba resuelto.
Inclusive a la mañana cuando fui me presenté, hablé con uno de los directivos, me dice, sí, lo estuvimos hablando anoche seguramente. A media mañana llega el presidente del lugar con una persona en la cual me la presenta, fulana de tal, esta persona va a ocupar el cargo de la jefatura que está vacante. Todo aquello que estaba esperando por lo que me había forzado, no sucedió. Y Señor, yo dije, no confío más en lo que yo pueda hacer, voy a esperar en ti. Y de la forma insólita de que no había sucedido, creo que en años, en los años por lo menos que yo había estado trabajando en ese lugar, comenzó a haber un tiempo de recomposición salarial, de tal forma que yo pude tener todo lo suficiente. Y fue milagroso, y yo dije, esto no lo podría haber hecho mejor. Dios hace lo imposible. Que sucediera en aquel tiempo, estamos en Argentina, que en aquel tiempo hubiese una recomposición, y no solamente eso, sino que era mes a mes iban dando, yo no sé si alguna vez recuerdan ustedes, iban dando un mes, iban dando una recomposición, al otro mes daban otra, así, a tal punto de que yo casi dupliqué mi sueldo. Y eso es poder esperar en el Señor y no guiarnos por las circunstancias. Aquí estaba una situación de angustia en la cual Lázaro estaba enfermo primero. Pero aquí ahora nos encontramos que la circunstancia cambió. La circunstancia se hizo peor. Las circunstancias pareciera que ya tenía punto final. Lázaro había muerto. Y Jesús había dicho, esta enfermedad no es para muerte. ¿Cómo es esto? Que no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Si estaba muerto, ¿qué está diciendo acá? ¿Se equivocó Jesús? ¿Se equivoca Dios cuando dice, habla de sus promesas? ¿O nosotros podemos esperar algo más de lo que vemos y de lo que sentimos? Y dice la palabra de Dios, sigue el relato allí, en el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creo, pero ahora no creo. Ahora ya es tarde, ahora ya pasó. Ya está el tiempo en el cual podías hacer algo, las posibilidades de que se pudiera sanar, ya pasó. El tiempo de la restauración pareciera que no es ahora, ya está todo dicho. Y tenía fe Marta, porque le dice, más también, versículo 22, ahora sé ahora que todo lo que pides al Padre te lo va a dar. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Aquí estaba repitiendo Marta palabras que había escuchado, tanto de la palabra de Dios, de lo que Jesús le había enseñado, que todo lo que pidiera el Padre, el Padre le iba a responder. Él era el Padre, ella había vivido la cercanía con Jesús y había visto esto, de que Jesús podía estar teniendo la respuesta de parte del Padre. Por eso es lo que le dice, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Pero no estaba pensando en que podía haber un milagro. Estaba pensando en una fe que llega a que nosotros podamos repetir los versículos bíblicos, podemos repetir las promesas de Dios, pero creo que creo nada más. No puedo decir con certeza que lo imposible va a suceder. Y Jesús tiene esta palabra en la cual proclama, y es una respuesta a nuestra necesidad. Tu hermano va a resucitar, tu hermano resucitará. Jesús estaba proclamando así lo que iba a suceder. Y aún Jesús, cuando viene sobre nuestras vidas frente a una necesidad, Dios dice qué es lo que va a hacer. Dios va a traer, Él proclama que va a traer paz, Él proclama sanidad, Él proclama restauración, Él proclama bendición para tu vida. ¿Podés creerlo? ¿O crees que crees? Sí, yo lo creo. Pero las posibilidades cada vez se acortan más y me urge que sea ahora. Porque si no, el tumor se va a hacer más grande, la enfermedad va a avanzar más,
o la relación se va a romper, queremos que sea ahora. Y Dios está pensando que tiene un propósito para eso. Aun cuando sea más oscuro, estoy esperando que sea más intenso para que puedas creer de verdad. Y no solamente esto, sino también los discípulos, los que estaban alrededor, puedan creer. Nosotros muchas veces pensamos que lo que Dios va a hacer sobre nuestra vida tiene que ver con nuestro bienestar solamente. Dios tiene el favor sobre nuestra vida con un propósito eterno. Él dice, lo que va a suceder es para la gloria de Dios. No es para que solamente vos estés contento. Tiene que ver con que va a suceder tal situación de tal forma que muchos van a glorificar el nombre de Dios a causa de esto. Y Dios prepara todo el escenario y se toma su tiempo. Y acá nosotros podemos aprender de poder esperar, de saber esperar, de conocer la respuesta de Dios, de que no todo está terminado. Qué bueno cuando nosotros podemos acercarnos con toda confianza y poder proclamar de todo corazón y decir, como decía Marta, sé ahora que todo lo que pides al Padre, Él te lo va a dar, Él te lo dará. Y Jesús dice, tu hermano va a resucitar, tu situación va a cambiar, esa relación que está rota va a hacerse nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice la palabra de Dios que así Marta creía, porque le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Era la posibilidad. No había posibilidad de que se levantara de entre los muertos. Era una posibilidad que contaba, sí, en un futuro lo voy a ver, y la esperanza de gloria que todos tenemos, que un día nos vamos a encontrar y vamos a estar juntamente con Cristo. Y vamos a estar allí y tenemos esperanza, y nosotros creemos que bueno, Dios ya no puede hacer nada más. Dios no puede en este tiempo, sí tiene una bendición para el tiempo postrero. Y nosotros decimos, bueno, había un himno que nosotros viejos que cantábamos, decíamos, si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Y era un himno casi de que lo cantaban los valientes. Nosotros aquí sufrimos, estamos luchando, pero allá en el cielo vamos a tener la bendición. Y Dios quiere que nosotros tengamos la visión que estaba trayendo. Hay una resurrección que sucede en este tiempo. Hay una restauración. Hay un tiempo en el cual Dios quiere traer sobre nuestra vida la gracia y la bendición. Podemos esperarlo. Por la palabra de Dios dice que en este tiempo tendremos aflicciones. Pero confiemos. Dios ha vencido, Jesús ha vencido, y nosotros en ese vencer que Él tuvo, nosotros tenemos la bendición para este tiempo, para tu familia, para tu hogar, para tu vida. Tu hermano resucitará. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto en el cual dice la palabra de Dios, yo soy la resurrección y la vida, es una proclamación de las tantas que Jesús hace. Y Dios se presenta con que Él es la vida y la resurrección, pero también Él se presenta como el Dios todopoderoso, el proveedor, el que te protege, el que restaura. Es el Dios que da vida a tu ser. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida. ¿Qué es lo que estás necesitando? Dios tiene y se presenta hacia tu vida con el nombre de la bendición para vos. Yo en este tiempo estoy necesitando que Dios traiga restauración en mi hogar. Yo soy el que trae la restauración. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo necesito que el Señor se manifieste como el que me va a sustentarme. Yo soy tu sustentador, el que te protege, dice el Señor. Él se presenta constantemente en la palabra de Dios con el nombre de la bendición que vos estás necesitando. Aquí estaban en una bendición que estaban necesitando Marta y María, era que primeramente fuese sanado. Y Jesús ahora se presenta frente a una situación, frente a un muerto, y dice, yo soy la resurrección. Y Marta aquí estaba creyendo que creía. Creo que creo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta de Jesús, ¿podés creer esto? ¿Podés creer esto? Dios se presenta constantemente, poniendo allí, haciendo que nuestra fe pueda
podamos estar teniendo una proclamación. Creo en un imposible. Creo en un imposible. Hoy lo cantamos, decíamos, esta canción me encanta porque es una proclamación en lo que Dios va a hacer, que nadie cree, pero hay así guardado en tu corazón un deseo de que suceda, y que nosotros tenemos que estar teniendo la seguridad de que va a ser. Nada es imposible. Por ti todo lo puedo, por ti todo lo creo. Dice, no, lo que cantábamos hoy. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. ¿Crees en esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Creo ahí, pero frente a estas circunstancias, ¿qué es lo que tengo que creer? Que creas en lo imposible. Que creas que tu hermano va a resucitar. Que creas que esa situación, aunque parece que está agotada, que está terminada, que no hay posibilidades, no hay elementos en los cuales pareciera que Dios pudiese actuar, va a suceder. Ella le dice, sí, Señor, yo he creído, tú eres el Cristo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y le dijo, Señor, lo mismo que Marta, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermana. Nosotros nos encontramos con esto una y otra vez, con esta situación. Creo que lo podés hacer, pero ahora ya está acabado. Y dice la palabra de Dios, Jesús entonces, al verlo llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¡Qué situación! Frente a una situación en la cual Dios está dando la certeza de que va a suceder un milagro, Jesús llora. Yo no sé si ustedes han vivido esta situación en la cual, frente a una circunstancia, me pasó una vez siendo chico, en la cual no me recuerdo qué problema, pero yo recurro a mi madre, que ella tiene la solución y que va a ayudarme en esto, y cuando voy confiado, mi mamá comienza a llorar. Chao, mi mamá no tiene la solución, se pone a llorar. Y aquí pareciera que el creador del mundo, del universo, en el cual había proclamado, sí, yo he creído, tú eres el Hijo de Dios, María que viene y se postra y está allí, y le muestran, seguramente Marta, no sé si le habrá dicho, Jesús me dijo que va a resucitar, y va María y se presenta, se postra, si hubiese estado aquí, y Jesús le pregunta, bueno, ¿dónde lo pusieron? Y Jesús se pone a llorar. ¿Qué es esta situación? ¿Estaba acabado? ¿Por qué lloraba Jesús? Hay predicaciones, hay estudios extensos con respecto a por qué lloraba Jesús. Jesús dice, viendo a la gente conmovida, así dice la palabra de Dios, al verla llorando, a María y a Marta, y a los judíos que le acompañaban, también que estaban llorando, se estremeció y se conmovió. Conmovió el corazón de Jesús. Así había no solamente un dolor por la pérdida, así había algo que conmovía y por la cual Jesús puede ser que haya llorado, porque no podían ver que detrás de esto podía haber algo distinto. Estaban acongojados, estaban llorando, estaban replicando así, porque aún mismo los judíos le decían, si
en el versículo 37, ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber también hecho que Lázaro no muriera? No solamente le estaba diciendo, no podría haber enviado una palabra de sanidad y que Lázaro hubiese sido sano, que no se muriera. Allí había, Jesús lloraba por la incredulidad. Jesús estaba conmovido por el dolor. El dolor, la incredulidad, la duda, la tristeza no nos dejan ver lo que Dios quiere hacer frente a ese problema. En mi problema, en mi dolor, en mi angustia, me duele a mí el Juanete. El Juanete, es mínimo. Pero me duele a mí. Y muchas veces nosotros predicamos y decimos, pero tenés que tener confianza. Claro, porque vos no estás en mis zapatos. Mis zapatos seguramente no te los vas a poder calzar. Mi dolor, mi angustia, mi tristeza, mi desazón, lo que estoy pasando no lo estás pasando vos. Pero frente a la palabra de Dios, frente a lo que Dios dicta y a lo que Dios dice, nosotros tenemos que creer. Dios tiene un tiempo en el cual quiere hacer que sea resucitado de ese problema, que esa situación sea revertida, que nosotros podamos estar creyendo verdaderamente lo que dice su palabra, aun cuando sea imposible. No hay posibilidades. Dios es un Dios de imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer. El creador de los cielos y la tierra se manifiesta y es tu amigo y manifiesta su amor tan grande en que Él pagó el precio y lo hizo. Y dice Jesús que allí, profundamente conmovido, vino otra vez al sepulcro, que era una cueva, y dice, quitan la prueba, quitan la piedra. Y Marta le había dicho, pero ya está, hace 4 días. Era la costumbre de los judíos que después de 3 días, porque pensaban que en 3 días podía aún volver a la vida, podía volver el espíritu al cuerpo, era una creencia, pero esto era ya 4 días, ya estaba pasado aún ante la creencia de los judíos. Ya había pasado 4 días, es más, echaba olor a podrido, ya estaba en descomposición, y Jesús otra vez viene a decir, como la primera vez que le dice a Marta, ¿puedes creer? ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Y conocemos el resto de la historia. ¿Crees o crees que crees? Frente a esa circunstancia, situación, problema que te causa dolor, angustia, tristeza, aun cuando las circunstancias se vean totalmente difíciles, mi corazón siente lo opuesto a lo que pudiera sentir frente a la palabra de Dios. Yo tengo que tener la certeza de que Dios va a actuar conforme a su palabra, aun cuando se demore. El tiempo de espera es terrible. Se lo digo porque conozco también de esto, de poder esperar en lo que Dios quiere hacer, que su propósito sea marcado. Cuando Dios dice, va a ser para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de las circunstancias, uno dice, yo no la quiero vivir. Pero nos toca vivir y tenemos que afrontar. Saber que nuestra fe va a ser allí probada. Jesús mismo le decía a Pedro, antes de que fuese crucificado, el diablo te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Tu fe no falte. El Señor es el que intercede y está clamando allí para que frente a las circunstancias, aun cuando seas zarandeado y seas sacudido y aún seas vapuleado, tu fe no falte. El Señor está a la puerta pronto para traer bendición, traer la ayuda, la salvación. En un año en el cual proclamamos reconciliación y salvación, Dios lo está trayendo. Este es el año para que lo puedas alcanzar. Muchos de nosotros declaramos y decimos, Dios me va a salvar este año, me va a salvar, no sé de qué situación tengas, pero ¿podés creerlo? ¿O creo que Dios me puede hacer?
proclamá su palabra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús en su oración dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije para que los que están alrededor crean que tú me has enviado. Y Jesús da la proclamación más grande que pudiera haber dado después de su palabra, por lo menos para mí. Él proclama y dice: consumado es. Estando en la cruz del Calvario, Jesús da un grito allí proclamando: Lázaro, sal fuera. Lázaro, resucita. Circunstancia que te toca vivir va a ser a bendición. Lázaro, sal fuera. Yo quiero invitarte en esta mañana que puedas inclinar tu rostro. Yo quiero invitarte a orar. Y quiero invitarte a que podamos hacer primeramente una oración en la cual es una invitación a que vos puedas tener en tu corazón la seguridad y certeza de saber que Dios va a estar actuando para todos aquellos que le buscan de todo corazón. El Señor está cerca. Y la palabra de Dios nos invita a que nosotros abramos nuestro corazón y le recibamos. Y yo quiero invitarte a que vos puedas hacer esta proclamación, esta oración. Y la iglesia me va a ayudar. Y quiero invitarte a que repitas esta oración así después de mí. Díganme: amado Padre Celestial, me acerco a tu presencia creyendo que estás aquí. Y te pido perdón por haber tenido dudas y temor en mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y te invito a mi corazón para que seas mi Salvador y mi sanador. Lléname de fe y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a permanecer con los ojos cerrados un instante. Pues yo quiero preguntarte si has hecho esta oración por primera vez, invitando al Señor que venga a tu corazón. Levanta tu mano, porque yo quiero orar por vos. Si hiciste esta oración por primera vez, pidiéndole al Señor que venga sobre tu vida, levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno saber de que podemos tener la seguridad de que Dios va a estar obrando con poder y con autoridad frente a nuestras circunstancias, aún cuando parece que están terminadas, aún cuando haya pasado mucho tiempo. Dios es un Dios que promete y Dios cumple y Dios obra sobre lo imposible. Yo voy a invitar a los que levantan la mano que se pongan de pie, porque yo quiero orar por ustedes. Pónganse de pie, tanto. Vengan aquí adelante, vengan que yo quiero orar por ustedes. Dios te bendiga. No tengan temor, y hermano que... Iglesia, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, porque hay una bendición, Señor, que nosotros no nos queremos perder. Y es, Padre Celestial, la gracia de cuando vienes a nuestra vida. Y te doy gracias por mis amigos y hermanos aquí, que han abierto su corazón para recibir. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y
Dios con